Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este fragmento del Evangelio de San Lucas, ante la respuesta decidida y clara de San Pedro, tú eres el Mesías, solamente el Señor responde que todavía no ha llegado la hora de decírselo a la gente, pero que el Hijo del Hombre va a sufrir mucho precisamente porque es eso. Pero hay otro fragmento de otro de los sinópticos en el cual, tras esta confesión de fe de Pedro, el Señor le dice: yo te digo, tú eres Pedro. Esto no te lo ha revelado nadie de sangre, de carne, sino mi Padre. Yo te digo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, la función primera, no digo única, primera, y cuando digo primera digo la más importante. La función primera del Papa, de cualquier Papa, en cualquier momento de la historia, y no estamos ante el único Papa, algunos quizá lo piensen, no estamos ante el primer Papa, es un Papa a lo largo de una historia de 2000 años. La función del Papa en cualquier momento de la historia es, en primer lugar, confesar la divinidad de Cristo. Cuando Jesús resucitado le vuelve a confirmar a Pedro la tarea de dirigir la iglesia, le dice: confirma en la fe a tus hermanos, en esta fe. Repito, la función primera de un papa, cualquier papa, en cualquier momento de la historia, es esta: confirmar en la fe a todos, en la fe de que Cristo es Dios. También es hombre, pero siempre lo que se discutió era si era Dios. Hombre verdadero, Dios verdadero, el Hijo de Dios hecho hombre. Este es el principio de todo, la raíz de todo. La función del Papa es confirmar en la fe. Y si la función del Papa es confirmar en la fe, la función de la Iglesia es confirmar en la fe. La misma función que el Papa. No es que el Papa, como vicario de Cristo, tiene una misión y la Iglesia tiene otra. La Iglesia tiene la misión primera de confesar la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Salvador porque es Dios. No porque fuera un hombre maravilloso que muere siendo inocente por salvar al pueblo. En la historia de todos los países hay héroes de ese estilo y son salvadores del pueblo, entre comillas y con letra pequeña. Han evitado que esa ciudad cayera en manos de los enemigos o han conseguido la independencia de su país. Bien, héroes. Pero Jesús no es un héroe. Jesús es Dios hecho hombre. Por lo tanto, primera misión del Papa y de la Iglesia: confesar la divinidad de Cristo. Confesar la divinidad de Cristo significa que todo lo que Cristo enseñó, no casi todo o la mayor parte, o lo que está de moda, o lo que dicen que se puede aceptar, sino todo, absolutamente todo, hasta la letra más pequeña de lo que Cristo enseñó y de lo que Cristo hizo, es palabra de Dios, es Dios. Y por lo tanto no se puede tocar.
Esta es nuestra convicción de 2000 años, insisto, desde aquellos que eran entregados a los leones por defender que Cristo era Dios y confesarlo, desde aquellos que decían, me puedes quitar la vida pero no renuncio a la Eucaristía. Si Cristo es Dios, todo lo que Cristo enseñó pasará por encima del tiempo y de la historia. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Cuando la Iglesia se separa de esta misión primera, aunque haga otras que también son misión suya, por ejemplo, dar de comer al hambriento, si renuncia a proclamar la divinidad de Cristo y la inmutabilidad de su mensaje, que su mensaje es intocable porque es divino, cuando la Iglesia se separa de esto, la Iglesia ya no tiene sentido. Se muere. Y está bien que se muera. Cuando muchos han dejado la práctica religiosa y la fe católica, ¿qué han abandonado? ¿Qué iglesia han abandonado? ¿Han abandonado la iglesia verdadera o una iglesia que ya se había separado de Cristo? Puede ser que haya algunos que efectivamente han abandonado la iglesia verdadera, la que profesa la divinidad del Señor. Pero muchos otros se han ido porque lo que les ofrecían ya no les interesaba. Yo recuerdo cuando era un joven sacerdote que pasé los primeros años de ejercicio de mi sacerdocio en una parroquia en un barrio obrero de Madrid. Allí trabajé muy bien, pero muy bien y muy a gusto, llevándome magníficamente con los feligreses. Alrededor de esta parroquia había varias cuyos curas, cuyos párrocos eran notoriamente comunistas. Era un barrio obrero y era el barrio comunista. Bueno, la gente que era comunista venían a nuestra parroquia a celebrar los funerales, no venían a misa. A misa venían nuestros feligreses. Pero de otras parroquias vecinas venían a celebrar los funerales. ¿Por qué? Y lo decían, es que queremos que en el funeral por mi papá, por mi mamá, por quien fuera, es que queremos que nos hablen de religión, no que nos hagan un mitin del Partido Comunista. Porque para un mitin del Partido Comunista, pues ya nos vamos a la sede del Partido Comunista. Cuando vamos a la iglesia queremos que nos hablen de Dios para oír hablar de política y de lo bueno que es el comunismo y de que esa es la solución del futuro y de que votemos al Partido Comunista, pues para eso pues ya lo sabemos, ya vamos a la sede del partido. Una iglesia que se separa de Dios, que deja de proclamar la divinidad de Cristo, repito, con todas las consecuencias, que es una iglesia que, como el propio Señor dijo, cuando la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Para que la tiren fuera, la pisen los hombres. Nosotros tenemos que ser la sal y la luz. Tenemos que serlo con nuestra vida de santidad y, por desgracia, no lo somos. Pero tenemos que serlo, en primer lugar, con la proclamación de nuestra fe. Señor, yo creo en ti, creo en tu divinidad, creo en que tus enseñanzas son intocables y quiero ser yo el que me adapte a ti y no pretender que seas tú el que te adaptes a mí. Eres tú el que tienes que cambiar el mundo y no el mundo el que tiene que cambiarte a ti. Si yo me dejo salvar por Cristo, entonces tengo esperanza de salvación. Pero si pretendo seleccionar lo que dice Cristo y escuchar
solo lo que me interesa, estoy impidiéndole al Cristo Salvador que me salve. Cristo es Dios. Es lo primero que tenemos que proclamar. Y si a Cristo por proclamar esto le persiguieron, es normal que a nosotros nos persigan también por proclamar esto. Pero después de la cruz hay siempre resurrección. No lo olvidemos.